Dios les bendiga en esta mañana, mis apreciables alumnos y participantes del curso de ministro aprobado correspondiente a nuestro segundo y último semestre de nuestro cuarto año del Instituto Bíblico Sinaí. Es un placer y gusto poderles servir esta clase tan bendecida que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes, como lo es el ministro aprobado. Les habla el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana, para servirles con gran amor y placer. Bueno, voy a explicar en esta mañana lo concerniente al proyecto de la clase de ministro aprobado. En esta asignación vamos a utilizar un manual que es el Ministerio Pastoral de John MacArthur. Entonces, ese manual lo vamos a utilizar para que el alumno que reciba su asignación, su tema por supuesto, se apoye allí, pero que también haga su investigación por aparte, buscando otras fuentes, buscando otros elementos que el alumno considere que son importantes, porque a este nivel de cuarto año pues ya no son principiantes. Entonces yo asumo que usted ya tiene un grado de escolaridad ya suficientemente avanzado como para determinar y decidir qué informes o cómo un informe puede ser enriquecido de manera que pueda ser satisfactoria, ¿verdad? Recuerde siempre analizar la información, clasificar la información y colocar su información en su respectivo informe. Aquí tengo una lista de alumnos, que son 16 alumnos, los cuales se le ha asignado un subtema, ¿verdad? Estos temas se los va a encontrar en el manual del Ministerio Pastoral de John MacArthur que yo le voy a asignar. Entonces, puedo hacer una lectura así un poco breve. La alumna Carolina Aguilar le asignamos el redescubrimiento del ministerio pastoral. La alumna Cintia Durón le asignamos qué debe ser y hacer un pastor. La alumna Jocelyn Díaz, el ministerio pastoral en la historia, ¿verdad? Quiero el mejor informe allí, ¿verdad? Jerica Hernández, abordemos el ministerio pastoral con las escrituras. Este es un muy buen tema que yo sé que esta alumna va a hacer un buen informe, ¿verdad? Marcos Licona, mire este tema que le tocó a Marquito, ¿va? El carácter de un pastor. El carácter de un pastor. Yo sé que lo va a bendecir esa investigación. Y la hermana Sandra Ortiz, le asignamos ganar almas, ¿verdad? Que es un aspecto de la vida y ministerio de un pastor. Al alumno Víctor Ortiz, pastor Víctor Ortiz, el llamado al ministerio pastoral. Sé que el hermano Víctor tiene recursos para esto, ¿verdad? Emilia Pineda, el entrenamiento para el ministerio pastoral. Tania Pineda, ordenación para el ministerio pastoral. Solo mire los temas que les hemos asignado. Son poderosísimos, ¿verdad? La alumna pastora Bessie Salinas, el hogar del pastor. El hogar del pastor. Y ese es el centro de operaciones de un pastor, ¿ok? Al alumno Brian Salinas, la vida de oración del pastor. Perdón que me equivoqué ahí, siempre se me atraviesan las letras, ya no miro. El lado personal, o sea, la vida de oración del pastor es el lado personal de un pastor. La alumna Heidi Sánchez, la vida de oración del pastor, su lado ministerial, ¿verdad? La vida de oración del pastor, su lado ministerial. No se confunda. Una es la vida de oración del pastor, el lado personal, y la otra es la vida de oración del pastor, su lado ministerial. No se confunda. Una cosa es la oración personal
y otra cosa es la oración ministerial. Gladys Torres, el estudio del pastor. Ligia Valdés, la compasión del pastor por la gente. Sé que la hermana Ligia va a dar un enfoque muy importante a esto. Al alumno Santos Bonilla, la adoración en la vida del pastor. O sea que el pastor no solo es Biblia, sino que también adora. Entonces, hermano Santito, sé que va a hacer un buen trabajo ahí. Y la pastora Lucía Mejía, la predicación pastoral. Bueno, todos estos temas ciertamente que como que le encienden la llama a uno, ¿no? A mí en lo personal, pero estoy convencido que cada tema de estos dejará una marca en sus vidas. Estoy convencido. Ahora vamos a dar una pequeña explicación de cómo vamos a hacer esto. Veamos nota. Toda la información para este proyecto será recabada en parte del libro de John MacArthur, El llamado al ministerio pastoral, el cual será compartido en PDF para que todos encuentren su tema asignado en el índice del libro. Ahí lo van a encontrar, ¿verdad? En el índice del libro. Y la otra parte será buscada en otras fuentes como parte de la evaluación del alumno en su iniciativa propia para autoenriquecer su informe investigativo. Eso lo vamos a evaluar. Por tanto, obviamente usted para añadir información a la que se le está dando en parte, usted tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Porque si no, si usted no analiza, si solo copy-paste, entonces ¿qué va a suceder? Va a añadir información repetida. Entonces ahí usted va a perder sus puntos, ¿verdad? Va a perder su informe. Lo vamos a poner a que lo haga de nuevo, ¿verdad? Entonces considero que no va a ser así porque ya todos tenemos un grado de madurez, tanto como personas como en este instituto bíblico. Listo. Luego su exposición la hará en vivo por Google Meet. Su informe es en PDF, con una portada bien bonita, pulida, que tenga todos los elementos de la clase, el nombre del alumno, el nombre del profesor, el nombre del instituto bíblico, hora, fecha, el nombre del curso, ¿verdad? Proyecto de la clase del ministro aprobado, su asignación abajito, ¿verdad? Abajito del nombre del proyecto, la asignación que le fue dada a usted, por ejemplo, tema, redescubrimiento del ministerio pastoral. Toda esa temática, todos esos elementos, perdón, deben de incluirlo la portada. La portada. No se le olvide que la portada debe de venir bien hecha y todo el informe debe de venir en PDF, por favor. Ahora veamos la fecha de entrega. Será el 10 de mayo. El 10 de mayo. Ya no le vamos a dar todo el semestre. Amén. Ya no le vamos a dar todo el semestre, aunque mayo, usted ve, febrero, marzo, abril, mayo, son 4 meses para que usted haga esta investigación que si usted se propone en 2 fines de semana, usted tiene su proyecto terminado. La fecha tope es el 10 de mayo. Usted puede empezarlo a enviar una semana antes del 10 de mayo. Por decir así, del 3 de mayo, usted ya puede mandar su informe. ¿Por qué? Porque así me colabora a mí a poderlos revisar página por página con suficiente calma. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted sea puntual. Voy a ser franco y sincero. En esta ocasión no vamos ya a recibir proyectos fuera de tiempo. Porque esto es serio y necesitamos actuar con seriedad. Esto es serio. Si un alumno no me envía el proyecto el 10 de mayo como fecha tope, lo siento, va a perder. Si no tiene justificación, va a perder su clase. Y usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Entonces yo creo que todos se quieren graduar, así es que son las últimas 3 clases. Póngase las pilas, esfuércese
no se queje del trabajo, no ponga de excusa el trabajo, no ponga de excusa la iglesia, no ponga de excusa el ministerio, no ponga de excusa nada, porque para Dios hay tiempo en todo momento. Así que esfuércese con toda la extensión de la palabra. Aquí nos estamos esforzando, amén, aquí nos estamos esforzando para proponerle, servirle una clase dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo. Entonces, requiero y demando de los alumnos que hagan su mayor esfuerzo y por favor cumpla, que no hay cosa más satisfactoria para un profesor que sus alumnos le respondan cabalmente en la fecha y el tiempo que uno pide. Pero cuando un alumno me manda el proyecto 2 meses después, un mes después, viera qué feo es eso, hermano. Que a veces uno tiene que ir a orar al Señor para que Dios lo restaure, porque eso yo lo considero una ofensa. Lo considero una ofensa, una falta de respeto, porque no valora el alumno el trabajo del profesor, ¿verdad? Entonces espero que no suceda en esta ocasión. Solo quedan 3 clases. Ministro aprobado. Mañana estaremos abordando la clase de administración y mañana estaremos explicando el proyecto de administración. Ahí va a ver usted. Y solo queda la clase de liturgia cristiana. Solo quedan 3 clases. Esta de ministro aprobado es de 3 créditos, administración es de 2 créditos y liturgia es de 2 créditos. Y le aseguro que en términos de un santiamén, estamos llegando a junio. Mire, ya estamos en febrero, estamos llegando a junio y se fue el semestre y se terminaron los 4 años de estudio para usted. Póngase las pilas porque es un semestre apretado de finanzas, de estudio, de proyectos y de muchos compromisos. Así que póngase las pilas, alumno, ¿verdad? Que para llegar a ser grande se empieza desde abajo, pero con mucho esfuerzo. Entonces, fecha de entrega del proyecto. Tome nota, usted puede descargar esta hoja, yo se la voy a compartir, usted la puede descargar. Agende 10 de mayo, entrega de proyecto, fecha tope. Y hay una tarea especial, porque las tareas especiales abarcan la casilla de los 3 exámenes, por cuanto esta es una clase de 3 créditos. Usted va a hacer una tarea especial valorada en 90%. O sea, un examen vale 30, segundo examen vale 30, tercer examen vale 30, un total de 90%. Recuerde que ya no hacemos exámenes, sino que este modo de evaluación es analítico, autónomo y analítico, por cuanto el alumno desarrolla una parte y el profesor desarrolla otra parte. Es totalmente sincrónica. Tarea especial de investigación. El alumno hará una investigación con su portada respectiva y debidamente clara y legible. Siempre en PDF, esta constará de investigar 4 temas importantes, los cuales son el llamado al ministerio, autoridad ministerial, ética ministerial y disciplina ministerial. Son 4 temas en una sola investigación. Por supuesto, esta temática usted la va a investigar en la web. No se va a amparar en el manual de MacArthur, porque le voy a decir algo, el manual de MacArthur, yo lo he enseñado muchas veces, he dado conferencias en algunos países de ese manual y conozco bien su temática. Yo quiero que usted se esfuerce, sea bastante creativo en ese aspecto e investigue en otras fuentes toda esta temática, por supuesto, algo conciso, algo corto, no tan saturado, pero sí lo suficientemente satisfactorio. Así que púlase, use su mejor creatividad, quiero una portada bien bonita. Hay alumnos que manejan bien lo que es el asunto del PDF para hacer portadas y todo. Quiero lo mejor de ustedes. Son 90 puntos, ¿verdad? Cuando un informe llega exactamente en el tiempo correcto y bien hecho y cumple todos los requerimientos académicos que el profesor va a evaluar en el informe y que está pidiendo del informe, el alumno se lleva todos los puntos. Pero
La otra vez me entregaron unos proyectos que daban pena, ¿verdad? Proyectos de educación cristiana que les pedí, algunos no cumplieron los requerimientos académicos, eso fue un desastre, porque las cosas las hacen fuera de tiempo, apresurados, a la carrera, ¿verdad? Lo dejaron para último, pusieron a otras personas a hacer los resúmenes y creo que eso fue un desastre. Hay alumnos que perdieron, ¿verdad? Perdieron y por eso ya no están. Entonces, yo espero que demos lo mejor, yo espero que nos propongamos crecer en esto, no menospreciemos esto, sino que propongámonos en crecer. Son 4 temas: el llamado, el llamamiento al ministerio, autoridad ministerial, ética ministerial y disciplina ministerial. Así que esto va a ser muy importante. Recuerde, fecha de entrega 19 de abril. Esta tarea usted me la va a entregar de aquí a 3 meses, 19 de abril. Por tanto, usted puede empezar a enviar una semana antes del 19 de abril. Tarea especial. En su portada debe de venir eso, ese tema. Nombre de la tarea o asignación, como usted le quiera llamar, tarea especial investigativa. Después el nombre del alumno, todo lo que usted ya sabe que debe venir en una portada. Pero eso que usted le dice nombre de la tarea o asignación, tarea especial investigativa. ¿Ok? Eso ya se sabe que es la tarea especial. No vaya a confundir la tarea especial con el proyecto. No lo vaya a confundir, ¿verdad? No vaya a revolver las cosas. Entonces así quedamos. Recuerde que todas estas tareas representan puntos y necesitamos cumplir para que esto pueda sumar en nuestra nota. Vamos a sostenernos un poco para entrar a la diapositiva. Bien, después de haber explicado el asunto del proyecto, ¿verdad? Vamos ahora a ingresar a nuestra clase. El tema de hoy se llama el llamado al ministerio, tomado del libro El Ministerio Pastoral de John MacArthur, lección 1. Esta es la lección 1 de lo que es el ministerio pastoral. Pero antes de comenzar con esto, vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias por este hermoso privilegio. Gracias, Dios, por tu bendición, por tu gran misericordia y por tu amor. Ponemos en tus manos esta clase. Ponemos en tus manos la vida de todos los alumnos y en el nombre de Jesús queremos que tomes el control. Amén. Listo, entonces vamos entrando. Dice aquí la escritura, según primera carta a Timoteo 1:12 y Marcos 3:13 al 15, dice el primero: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3:13 al 15. Bueno, aquí hay 2 textos importantísimos que nos hablan acerca del llamamiento al ministerio. En el texto de Timoteo, Pablo dice que da gracias al Señor porque Él lo tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí hay 2 palabras fundamentales. En el primer texto bíblico encontramos la palabra poner, ¿verdad? Poner. Y en el segundo texto bíblico encontramos la palabra quiso, ¿verdad? Que son 2 palabras que exaltan la soberanía
de Jesucristo para elegir. Jesucristo quiso poner a Pablo como apóstol de los gentiles. En Pablo vio aptitudes, habilidades, capacidades, potenciales, ¿verdad? Mucho potencial, mucho de todo aquello que podía ser útil para el Señor. Jesús no vio los pecados de Pablo. Jesús no vio lo malo de Pablo. Jesús se enfocó en lo bueno que poseía este hombre y lo puso en el ministerio. No es lo mismo autoponerse que Dios lo ponga en el ministerio. Cuando leemos esa palabra, poniéndome, eso nos da a entender que el Señor lo buscó, el Señor lo halló, el Señor lo tomó y el Señor lo puso. Exactamente así. Entonces, Cristo puso al apóstol Pablo como hombre encargado del pastoreo de todos los gentiles, cosa que no era fácil, porque en aquel tiempo ser discípulo representaba la muerte, ser apóstol representaba la muerte. Entonces no era nada fácil. Los hombres de Dios en aquel tiempo sabían que no vivirían en paz. Sabían que serían perseguidos. Sabían que no vivirían en sus propias viviendas. Serían errantes, ¿verdad? Serían errantes, serían nómadas. Serían como aves migratorias, sin hogar fijo ni donde recostar su cabeza, como lo dijo Jesús en su momento. ¿Por qué? Porque esto implicaba ser servidor de Cristo. Entonces, acá nos damos cuenta que uno de los aspectos o el aspecto más importante en cuanto al tema del ministerio es que Dios lo llame. Es que Dios lo llame. Por eso el tema de hoy se llama el llamado al ministerio. Esto indica que si Dios te llama o si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar y Dios hará prosperar tu obra. Ahora, es fundamental entender lo siguiente: no se meta al ministerio si Dios no lo ha llamado. No se meta al ministerio si Dios no te ha hablado. Una de las cosas importantes es que Dios habla y Dios confirma. Eso es fundamental en la relación ministerial entre el hombre y Dios. No confunda la relación salvicia con la relación ministerial entre el hombre y Dios, porque aquí Dios ya no te está tratando como un salvado, sino que te está tratando como un ministro de Él, con obligaciones, con responsabilidades, con compromisos, con exigencias, con demandas mucho más elevadas que cuando nos conoció como ovejitas. Esto ya cambia. Entonces, recito: doy gracias al que me fortaleció. O sea, el que fortalece es Cristo. El que capacita es Cristo. O sea, Jesús capacitó a Pablo, amén, tal vez no en el aspecto doctrinario, ni en el aspecto intelectual, porque era una eminencia, pero sí lo capacitó en lo espiritual, porque Pablo no tenía percepción de la vida espiritual antes de convertirse. Era un hombre fariseo, perseguidor de la iglesia, pero él conoció, amén, la vida espiritual cuando se encontró con Cristo en el desierto.
Entonces, Pablo dice, Jesús me fortaleció, porque allí no valió mi capacidad. Allí todo mi intelecto fue secundario, pero la fortaleza, la capacidad, la llenura del Espíritu Santo que el Señor me dio, me fortaleció, me capacitó. En otras palabras, aquí la palabra fortalecer indica capacitar. Cristo le dio a Pablo lo que no tenía, el don del Espíritu Santo. No lo tenía, entonces eso complementó lo que Pablo ya poseía, que era el intelecto, el doctorado. Dejemos de decir tantas cosas, era una eminencia, una lumbrera este hombre. Pero Jesús le dio lo que no tenía y eso fue glorioso en las manos del Salvador. A Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ahora, ¿dónde es que Dios ve fidelidad cuando somos impíos? El único que pesa los espíritus es Dios. El único que escudriña los corazones es Dios. El único que ve más allá de nuestro presente es Dios. Entonces Dios vio fidelidad en Pablo cuando éste se encontrase con él. Eso fue lo que Dios vio. Entonces dice Pablo, dice Pablo en el Espíritu, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Dios dijo, si este hombre es fiel a la ley de Moisés, si este hombre es celoso de la ley de Moisés, ¿cómo no será celoso? ¿Cómo no será fiel cuando yo me le revele en el camino y tenga ese encuentro glorioso y sobrenatural? Por eso fue que Pablo automáticamente empezó a testificar. No se encerró en una cueva, no se cayó, no se puso bozal, como mucha gente que reciben el milagro de Dios, que reciben el favor de Dios, que reciben las maravillas de Dios y se quedan con la boca callada. Pablo automáticamente se puso a predicar el nombre de Jesucristo porque lo había conocido en presencia. No se lo habían contado, lo conoció presencialmente. Entonces Pablo dice, poniéndome en el ministerio. Allí es donde el hombre es llamado a servir, en el ministerio. Y la palabra ministerio en términos generales significa servir a los demás. Servir a los demás en nombre de Dios. No servirse a sí mismo, sino servir a los demás. Cuando un evangelista, una persona es llamado a ser evangelista o el ministerio evangelista, sirve a los demás. Cuando uno es llamado al pastorado, sirve a los demás. Cuando uno es llamado a ser maestro, sirve a los demás. En todo aspecto, en todo ministerio, nunca verá usted que es para servirse a sí mismo. No, es para servir a los demás. Es más, la palabra ministro en griego se deriva de una palabra que tiene por significado la palabra remero, o sea, los que usaban los remos, aquellos hombres que estaban presos, ¿verdad? Que estaban presos y que eran transportados en barcazas a islas o a otros lugares, los colocaban de dos en dos y agarraban un remo gigante y así podían impulsar la nave todos juntos. De ahí se deriva la palabra ministro. Pero aquí se ha confundido el significado de la palabra ministro y le hemos dado un significado totalmente egocéntrico y a veces hasta megalómano, donde el ministro se propone como una eminencia, como una persona que está en un pedestal distinto, en un plano superior a los demás, cuando en realidad, en el enfoque bíblico, la palabra ministro está al nivel de las personas sencillas y humildes que necesitan la atención de aquellos que son llamados por Dios. Así es y así será siempre hasta que Cristo venga. Ahora vemos el versículo, el párrafo que resalta Mateo, que Jesús sube al monte
y de ahí dice, llamó así a los que él quiso. Llamó así a los que él quiso. Aquí encontramos la palabra llamar, que es un verbo, llamar, ¿verdad? Es como decir, ven, ven, ¿ok? No llamó a todos. Dice, llamó así a los que él quiso. Por eso me encanta la versión de Marcos, porque es muy clarita en este aspecto. A los que él quiso. Y esos que él quiso fueron 12. Y dice acá, y estableció a 12. Entonces encontramos palabras muy claves en este párrafo escriturario. Primero, llamar. Ahora, si nosotros hacemos un repaso del contexto de lo que estamos viendo aquí, dice que Jesús sube al monte. ¿A qué subió al monte? Jesús sube al monte a orar. En la versión de Lucas dice que subió a orar. Después, cuando baja de orar, oiga bien, el Dios de la gloria subió a orar para pedir la dirección, para que el Espíritu Santo lo apoyara en esta decisión. Oiga bien usted. Y nosotros nos damos el lujo de tomar decisiones sin orar y a veces actuamos peor que aquellos que no tienen raciocinio, ¿verdad? A veces el chimpancé piensa un poquito más que el hombre y el hombre se toma atribuciones de Dios. Se toma atribuciones de Dios, se toma atribuciones del Espíritu Santo. Se toma atribuciones que le conciernen al Espíritu Santo. Eso es peligrosísimo. Aquí vemos el ejemplo de que el Señor sube al monte y sube a orar. Y cuando baja de allá, llama a los que Él quiso. Esta palabra quiso, de querer, yo quiero, eso indica soberanía. Eso indica soberanía. O sea, Él toma decisiones y llama y elige a quien Él le da la gana, sin andarle pidiéndole permiso a nadie. A eso se le llama soberanía. Y vinieron a Él y estableció a 12. O sea, estableció. Es como cuando usted coloca una columna de hierro, un armado de hierro, y lo establece, ¿verdad? Lo establece en el cimiento, lo funda en el cimiento y después le pone la cobertura de cemento para convertirse en una columna establecida e inmóvil. Cristo, cuando llama, establece, y ese establecimiento producirá fruto. Ese establecimiento comprenderá cobertura, comprenderá autoridad delegada, comprenderá respaldo, comprenderá acompañamiento, comprenderá respaldo total y absoluto de Dios para ese llamado. Y lo pudimos ver en la vida de los 12 apóstoles, con excepción del traidor, ¿verdad? Del traidor, porque desde ese momento que lo está llamando, desde ese momento que lo está estableciendo, desde ese momento el Señor le está ofreciendo un camino diferente al que él va a tomar, ¿verdad? Porque hasta ahí no ha tomado la decisión don Judas Iscariote. Entonces los establece para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Un ministro de Cristo tiene que estar cerca del Señor. Un ministro de Cristo tiene que estar con el Señor. No puede operar fuera de Cristo. No puede operar sin acercarse a Dios. No puede operar, debe estar cerca de Dios, debe estar alimentándose de Él, debe de estar fortaleciéndose en Él
para poder predicar a otros. No es que se va a desaparecer un mes, no va a orar en un mes y va a seguir predicando. Tiene que estar alimentándose, porque si se aparta del maestro, se aparta de la fuente de vida, y por tanto, eso va a representar problemas porque va a ministrar en la carne. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces vemos todo lo que comprende lo que estaba hablándole, todo lo que comprende ese llamado. ¿verdad? Estar cerca de Él es fidelidad a Él, es devoción a Él, y después dice para enviarlo, o sea, esto corresponde a la comisión, el envío, vayan. El llamado comprende comisión, el llamado comprende autoridad, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios, o sea, poder sobre las enfermedades y poder sobre los demonios. Eso es una delegación de autoridad completa, una autoridad que ayuda a establecer la doctrina de la palabra de Dios en la iglesia, una autoridad que ayuda a establecer el gobierno teocrático en la iglesia, una autoridad que ayuda a proclamar una palabra de poder a las almas perdidas, una autoridad que ayuda cuando imponemos manos, los enfermos son sanados y los demonios huyen, ¿verdad? Son expulsados. Entonces vamos abordando aquí, dice la introducción, una de las cosas más maravillosas que le puede suceder a un ser humano es ser llamado y escogido por Dios para ser parte de su ministerio en la tierra. El llamado no es un deber que Dios tiene con nosotros, sino un honor que nos concede. Eso no lo podemos equivocar. Lo mejor que nos puede ocurrir en este mundo es que Dios nos llame para servirle. Es que seamos ministros del Señor aquí en la tierra. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Porque lejos de cualquier logro académico o cualquier título universitario, el más grande de todos es ser varón de Dios o mujer santa de Dios. Ese llamamiento implica una grandeza. Es un honor que el Señor nos concede a nosotros en su gracia para que le sirvamos con lo que nosotros tenemos. Inciso A, Dios trabaja con personas llamadas. Eso lo vemos en Romanos 10, 14 al 15. El cristianismo ha sufrido mucha crítica y difamación por el sinnúmero de personas que no han entendido que hay una diferencia entre el llamado de la salvación y el llamado al ministerio. Todos los hombres son llamados a ser salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. Al inicio yo le decía a usted que existe una relación salvicia cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Pero cuando Dios te llama, ya la relación no es salvicia, sino que es una relación de ministerio, con responsabilidades, con demandas, exigencias e implicaciones más grandes, más elevadas. Dios en esa etapa exige y demanda una moral más elevada. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Entonces, una cosa importante tenemos que tener, que si Dios llama a todos a la salvación, no llama a todos al ministerio. Solo a los que Él quiere, solo a los que Él quiso, como dice el libro de Marcos. Esa es parte de la elección soberana de Dios. Y si usted ha sido elegido para un ministerio, si usted ha sido elegido para ser pastor, por decir así, es un privilegio de parte de Dios. No es un mérito alcanzado. No, es un privilegio, es un honor que el Señor nos concede.
Y si Dios lo ha llamado, va a trabajar con usted, ¿verdad? Va a trabajar con usted. Y usted verá el respaldo de Dios en todo tiempo y en todo momento. Inciso B, el llamado te espera. Ahora, hay una cosa importante, vamos a echar un poquito para atrás. Hay una cosa importante aquí. Dios trabaja con personas llamadas, pero ¿qué pasa con las personas que se metieron? ¿Qué pasa con las personas que se metieron? Porque no podemos ser tajantes, no podemos ser radicales. Si alguien se metió a ser, vaya por decir así, un pastor, si alguien se metió al pastorado sin el llamamiento de Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Será que Dios es cruel de dejarlo abandonado? ¿Será que Dios no lo va a ver de menos? Aquí dice, Dios trabaja con personas llamadas. Pero vamos a ver Romanos. Yo quiero que miremos Romanos. Usted debe de ver estas citas bíblicas en su casa. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de la salvación. Entonces, aquí habla el texto de envío. Y los que son enviados irán a predicar para que aquellos oigan y crean. Pero ¿qué sucede con los que se meten? Yo considero que de alguna manera la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia del Señor es tan grande que finalmente termina respaldándolo. Ahora, vuelvo a decir, el que pesa los espíritus es Dios. Y hay muchos que se meten al pastorado por esto, por la riqueza personal. Asumo que Dios algo les tiene preparado. Pero una cosa es importante entender esto. Dios trabaja con personas llamadas. Si Dios te llamó, va a trabajar contigo y te va a respaldar en todo. Hasta el final. Hasta el final. Inciso B, el llamado te separa. ¿Qué dice Hechos 13:2? Vamos a ver Hechos 13:2. ¿Qué dice Hechos 13:2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartadme. 1. ¿Es el llamado de Dios lo que te separa a ti de los demás hombres para ser parte del sacerdocio santo del Nuevo Testamento? Cuando se menciona la palabra separar y cuando la Biblia dice apartarme, apártenme, esto quiere decir, en términos generales, que los que somos llamados, muchas cosas del mundo murieron para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra separar en la Biblia, muchas veces está relacionada con la palabra consagración, con la palabra santificación. Porque aquellos que son santos o santidad en la Biblia es aquel que se ha apartado de la contaminación del mundo para el servicio a Dios. Entonces, el sacerdocio en aquel tiempo, en el tiempo del tabernáculo de Moisés, en el tiempo del templo de Salomón, etcétera, etcétera. En otras palabras, en el tiempo del culto a Jehová, el sacerdocio era
una línea de hombres o una familia de hombres, la familia de Leví, que vivían consagrados para el sacerdocio, no digamos los hijos de Aarón, esos hombres que por sangre, por herencia familiar, les tocaba ser los sumos sacerdotes. Porque los hijos de Aarón, que todos sabemos que Aarón y Moisés son descendientes de Leví, pero los hijos de Aarón eran los encargados de tomar el sumo sacerdocio. Y los hijos, en términos generales, los descendientes de Leví, eran los encargados de la administración del templo, o sea, eran los sacerdotes de Dios, la tribu de Leví. Por tanto, para ellos muchas cosas murieron. Ellos no podían ir a un velorio, ellos no podían ir a ninguna otra cosa que los contaminara, porque en todo momento y en todo tiempo vestían la ropa santa. Entonces no podían ellos entrar en contacto, con nada inmundo. No así nosotros, que nuestro sacerdocio es superior. Porque recuerde usted que el sacerdote es aquel que representa a Dios ante los hombres y al mismo tiempo representa a los hombres ante Dios. Es un mediador. Entonces, un ministro, un pastor, es una persona que representa los intereses de Dios ante la iglesia y cuando ministra, cuando ora, cuando intercede, ora por la iglesia ante Dios. Entonces es un sacerdote. Entonces, por lo tanto, en términos espirituales y ministeriales, debe de estar apartado, llámese de muchas cosas que contaminan. Usted use su imaginación de todas aquellas cosas del mundo que para otras personas son normales. Por decir, voy a poner un ejemplo, por ir al estadio, ¿verdad? Un pastor no puede andar ahí porque se contamina, ahí solo cosas groseras se dicen. Y hasta puede perder la vida, ¿verdad? Porque ahora es un peligro. Entonces hay que apartarse. El llamado lo aparta, lo separa, lo segrega. Lo segrega. En las Navidades, antes se vivía la reunión familiar, se pasaba la Nochebuena y todo eso en familia, pero como la familia es bola, ya el pastor no puede estar metido allí antes de que empiecen a embolar. Chao, los vemos. Tengan una feliz noche. O sea, hay que apartarse de aquellas cosas que ejercen una influencia de contaminación sobre nosotros. El llamado nos separa de nosotros mismos y de nuestra propia voluntad, porque nos damos cuenta que perdimos el poder de decisión de nuestra vida. Ya no podemos decir voy para allá, voy a hacer esto, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Le hemos cedido ese derecho al Señor. Si le hemos reconocido como Señor de nuestra vida, le hemos cedido el derecho de nuestra voluntad. Ya nosotros no podemos decir voy a hacer esto, porque es Dios quien tiene la última palabra. 3. El que es llamado sabe que no será feliz a menos que cumpla el propósito para el cual lo llamó Dios. En un sentido, este llamado nos separa del resto de los demás cristianos. No es que seamos superiores o mejores, sino que estamos conscientes de la gran responsabilidad de conducirnos con temor y santidad, porque sabemos que seremos imitados por otros para bien o para mal. Por ejemplo, un pastor no puede andar jugando fútbol. ¿Por qué? Porque va a terminar arruinando la situación. El diablo pone el lazo de hacer caer a los demás y esto puede ser muy vergonzoso, ¿verdad? Porque muchas veces se terminan en contienda y en pleito. Entonces, cumplamos el propósito de Dios y seremos felices, agradaremos al Señor. No hay cosa más linda que agradar a Dios. No hay cosa más linda que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero una cosa importante, el que es llamado debe de entender esto. Dios te pide que te apartes del pecado. Porque yo no puedo entender esa expresión que he escuchado muchas veces. Es que tiene llamado, pero no deje el pecado.
anda de pícaro, anda de pícaro bajando mujeres ajenas, pero tiene llamado. ¿Cómo es eso? Aquí está diciendo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Si Dios te ha llamado, lo primero que Dios le hace reflejar al llamado es su pecado. Pues váyase a Isaías capítulo 6. Lo primero que Dios le hace ver al hombre, límpiate. En ese momento Isaías era inmundo de boca, ¿verdad? Entonces Dios purificó el pecado de Isaías. Ahora sí, después de que quitó el pecado, dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por lo mío? Dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. No pudo resistir. Es que es imposible resistir el llamado de Dios. Y le digo una cosa, cuando usted tiene el llamado, aunque lo quiera soltar, no lo puede soltar. No lo puede soltar. Yo conocí un hombre, un pastor allá por Orica, que es hermano, y hermana Gladys lo conoce bien, hermano Tatino. Renunció al pastorado porque unas hermanas le estaban haciendo la vida imposible. Renunció, entregó la iglesia y todo eso. Y en ciertos momentos que iba en su mula, camino a la montaña, de la nada la mula pegó un brinco y él se cayó de la mula, pero su pie se quedó trabado, ¿verdad? Ahí en donde ponen el pie y la mula se fue, mire, y pegó 3 patadas y le pegó unas patadas en las costillas al hermano, al caso que lo revolcó todo. No haga eso, esfuércese, siga adelante, siga, si siente que se está pandeando, que el yugo lo está quebrando, vaya doblese totalmente, pero de rodillas ante Dios y llórele a Dios con todo. Llórele a Dios con todo para que Dios lo levante, para que Dios le dé la fuerza. El llamado te establece. Cuando una persona es llamada y lo sabe, está segura en lo que está haciendo, porque está establecida. Veamos las implicaciones. Uno, el saber que somos llamados es lo que nos mantiene con la visión cuando vienen los momentos difíciles en la vida, lo que estamos hablando ahorita. Cuando vienen esos momentos difíciles, usted sabe que Dios lo llamó. Hermano, cuando alguien te envía, le voy a dar un consejo, no quiero desestabilizar a nadie. Cuando alguien te envía como pastor y todavía Dios no te ha hablado, stop. Detente. Detente, porque si no haces eso, puede ser que veas días negros o puede ser que veas días claros. Si tu pastor te envía, busca tú la confirmación del Espíritu Santo. Busca la confirmación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice quédate donde estás, es orden de Dios. Es orden de Dios. Es orden de Dios. En cierta ocasión me pasó lo mismo a mí. El pastor que yo tenía me decía, usted va a ir a hacer esto. Usted va a ir a hacer esto. Me quería meter al pastorado así nomás. Y vino la voz de Dios y me dijo, no te vas a mover de donde estás. Oiga bien usted esto. Y yo me le paré firme, hermano. Yo me agarré de lo que Dios me dijo, porque estaba seguro que Dios me hablaba a mí. No era el tiempo. Cuando fue el tiempo del pastorado, Dios me trajo a este lugar. Y aquí he visto yo la mano de Dios. Entonces, muchas veces los hombres envían, pero no es el Espíritu Santo que está enviando. Y aunque el hombre envíe y establezca, si el Espíritu Santo no está de acuerdo con esa decisión, escuche bien lo que le voy a decir, eso no va a funcionar. Y hay que tener mucho cuidado. Si a ti te envía tu pastor y usted no ha recibido la voz del Espíritu Santo, síguela buscando.
y aunque su pastor se le revuelve y todo, discúlpeme, pero el que va a ir a poner el pecho, el que va a renunciar a todo, el que se va a desprender de todo es usted. Entonces busque, y si la voz de Dios viene y le dice, ve, yo te he escogido, yo estaré contigo, entonces yo le aseguro que usted va a sentir una seguridad y una libertad en lo profundo de su ser, que lo que está haciendo es de parte de Dios. Y donde usted se pare, usted va a sentir y usted va a mover y usted va a impulsar la visión y usted va a buscar las almas y usted va a hacer de todo porque eso lo mueve. Porque es Dios que está con usted. Pero si usted va allá y no ha recibido la voz de Dios, usted no se va a sentir seguro. Usted va a sentirse como pollo, como chuchito perdido en el camino. Inseguro, no va a hablar con libertad, no va a tener una mente clara, señores. Cuando una persona es llamada y lo sabe, está segura en lo que está haciendo, porque está establecida. ¿Y sabe qué? Cuando usted está haciendo esto de parte de Dios, que Dios le aprobó ese movimiento, Dios le está poniendo a la gente, Dios le está acercando todo lo que necesita, papá. Eso se lo digo por experiencia personal. El saber que somos llamados es lo que nos mantiene con la visión cuando vienen los momentos difíciles. Y cuando se acerca el tiempo de tormenta, usted sabe que Dios lo llevó allí, Dios lo va a fortalecer. Pero si usted se metió y le viene la aflicción y aún no ha recibido la voz de Dios, va a salir de cohete. 2. Porque saber que estás establecido en la autoridad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Un hombre establecido no es de doble ánimo y por lo tanto puede operar en fe y en poder. Es lo que le estoy diciendo yo, que fluye. Fluye todo porque Dios lo movió. Dios lo movió. Usted habla con autoridad. El poder de Dios se manifiesta porque Dios lo llevó allí. ¿Cómo no se va a manifestar si Dios lo llevó? Entonces hay que entender claro que Dios cuando llama establece. Y si Dios te llama es porque ya te va a llevar al ministerio. Si Dios te llama es porque ya te va a llevar al ministerio. No sé cuánto va a pasar de tiempo, pero cuando llegue el momento, recuerde, cuando llegue ese momento, el Espíritu de Dios le va a hablar. Pero si usted busca, hay que tener mucho cuidado con esos envíos, ¿verdad? Hay envíos que salen bien y hay envíos que no salen bien. Yo asumo, en mi tesis, en mi teología personal, mejor busco la voz de Dios. Mejor busco, si Dios me dice, ve, yo estaré contigo, ay papá, a pata me voy si es posible. Pero yo sé que Dios me está impulsando. Yo sé que Dios me está impulsando. Pero si Dios no me habla, Dios no me respalda, no hay ninguna señal de Dios, ay Dios mío bendito. Sepa esto, de alguna manera Dios le va a hablar. Sea por alguien que no lo conozca, a usted mismo, de alguna forma Dios le va a hablar. Dios no está mudo. Vamos a ver la autoridad de tu llamado. Nadie que no tenga un genuino llamamiento de Dios tendrá autoridad en el ejercicio del mismo. Todo llamado tiene autoridad. No mira lo que dice Marcos 3, 13 al 15. Y que tengan autoridad para sanar enfermedad y echar fuera a los demonios. Si tiene autoridad para esto, la proclamación del evangelio en sus labios tendrá autoridad de Dios. Se sentirá la autoridad de Dios. 1. El llamado te da la autoridad y te capacita para pararte ante hombres y demonios. Padre bendito, porque sabes que tienes el respaldo del cielo. ¿Sabe qué le dijo Cristo al apóstol Pedro? Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabe qué significa eso? Respaldo de Dios. Lo que tú ates, lo que tú permitas, yo lo permito arriba. Lo que tú no permitas, yo no lo permito arriba. O sea, es un respaldo divino. Entonces la autoridad
El mensaje con autoridad. Por eso es que cuando se predica con poder, está revestido de autoridad. No es como la predicación de los católicos, que no tiene autoridad, no tiene respaldo de Dios, no tiene a Dios allí. Entonces es un mensaje vano, es un mensaje pobre, es un mensaje miserable espiritualmente. Mientras que cuando el hombre de Dios se para a predicar, la autoridad del Espíritu Santo, que está sobre la palabra de Dios, fluye. ¿Ok? Fluye. Entonces, esa misma autoridad envuelve al predicador para que pueda pararse ante los hombres. Ya puedan tener la corbata más grande y la sotana más larga. La autoridad es autoridad. Y pueda pararse ante los demonios también. Los demonios reconocen la autoridad que está en el hombre de Dios. Así es que el llamado no viene vacío. No. El llamado trae todo. Trae todo para proclamar el evangelio en este mundo de tinieblas. Número 2. La razón por la cual hay tantos ministerios flojos y sin sustancia es porque no hay un genuino llamamiento. Es que este es un gran lío, hermano. Es un gran lío. Hay un montón de ministerios sin llamado. Pastor, ¿por qué están ahí? Porque Dios ama la obra, porque su palabra no puede ser, no puede fallar. No puede fallar su palabra. Dios hace un poco de su gracia con aquellos que se metieron allí a pastorear sin ser llamados. Pero ¿qué pasa? Van a ser ministerios flojos. Van a ser ministerios empíricos. Dios no está comprometido con ninguna persona que Él no ha llamado. No importa cuán sinceras y nobles sean sus intenciones. Mejor espera. Espera la voz de Dios. Espera la voz de Dios. Unos hombres, unos pastores nicaragüenses me dijeron una vez, yo era oveja en ese tiempo. Me dijeron, hermano Moisés, si tu pastor te dice que te manda para tal lado de pastorear, tú tienes que irte. No, perdón. ¿Por qué? Me dice. Porque Dios tiene que hablarme a mí también. ¿Por qué le va a hablar a él y no me va a hablar a mí? Si usted me resuelve esa ecuación, yo me voy. No, tenés razón. No, es que no es rebeldía ni nada de eso. Ya puede tener la sotana más larga de la unción, pero tiene que hablarme Dios a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el que le voy a poner la cara ya. Es una de las cosas que yo me he propuesto en mi vida, no caminar por lo que otro me diga, sino por lo que Dios me diga. Y hay un montón de gente metida, pastoreando y en otras cosas porque lo metieron hombres. Dios me dice que hagas esto. Dios me dice que eres esto. Ay, ¿por qué no le habla Dios a ellos? Si tienen hasta 4 o 5 chihuines de familia y tienen que desprenderse de todo, ¿por qué no les habla Dios a ellos? ¿Por qué si te hablo a ti y a ellos no? La iglesia está invadida de este tipo de fenómenos ministeriales, por eso hay mucha flojera, por eso hay mucho pastor golpeando ovejas, por eso hay mucho pastor en busca del billete y dejando que las ovejas se pudran. Gente que no ha sido regenerada completamente está metida en los pastorados. Ese es el problema. Cuando hay gente que la metieron solo porque el pastor vio algo. Espérame, una cosa es lo que yo vea y otra cosa es lo que Dios decida. Para eso hay que orar mucho. Si yo voy a mandar a alguien, yo tengo que orar mucho y pedir la dirección de Dios, la confirmación de Dios, para no ir a destruir esta alma, porque si esta persona se destruye en el ministerio, es culpa mía. La razón por la cual hay tantos ministerios flojos es que nunca levantan. Flojo es que nunca levantan. Pasan tantos años y no pasa de 6, de 7, de 8, de 10. No, hombre. Y de ribete los hijos se le van. Eso está más que peor. Sin substancia.
no hay esencia, no hay movimiento del Espíritu de Dios en ese ministerio. Porque Dios no lo llamó. Pues. Dios no lo llamó. Entonces eso es un tema aparte. Ok. Bueno, nos quedamos hasta allí, ¿verdad? Nos quedamos hasta allí. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando en la próxima visita. Analice, vea su clase con las diapositivas que se le compartieron. Tome nota de las instrucciones acerca del proyecto. Así es que es importante esto, mis amados, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto para ir calentando el asunto, como dicen por allí. Nos quedamos aquí. En la próxima clase, pues haremos otro avance. Así es que es importante tomar en cuenta el llamado al ministerio. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos en contacto y en comunicación. Recuerde, este es año de graduación. Póngase al día con sus compromisos de graduación, compromisos económicos. Póngase al día. No deje todo para última hora. Alumno que no cumpla su compromiso económico, el reglamento del instituto dice que para entregarle el diploma debe de tener finiquitado todos sus compromisos económicos, aunque tenga su nota eximida. Hace 2 años les vengo hablando del tema. Hermanos, no dejemos para último momento esto. Por favor, atienda sus compromisos económicos. Recuerde que la matrícula vale 200 y la mensualidad 200 para poder subsistir con este proyecto de educación. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.